La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. Viernes 21 de febrero del año 2025. Voy a comentar con usted hoy un tema que espero lo haga recapacitar sobre lo que estamos viendo de esta gobernación de la anticientífica. Hay gobernantes que por su ignorancia, por su incapacidad y por su corrupción y por la colusión con grupos criminales o grupos delincuenciales de índole diversa, ese gobernante se siente protegido casi por la divinidad. Hace y deshace. Y no obstante los múltiples avisos que otros países, principalmente sus socios comerciales, le hacen ver de manera discreta, de manera diplomática, él sigue en lo suyo. Quizá el ejemplo más claro y reciente sea la primera etapa de Nicolás Maduro, que le decían, oye, hubo intentos, y él, ya como hablando inglés, dijo, el imperialismo está derrotado. Habla muy buen inglés, un acento oxforiano, el de él, ¿verdad? Y sigue en las mismas, pensando en que jamás le va a suceder algo. Eso le pasó a Hugo Chávez también. Él se creyó inmortal, Hugo Chávez, y no. Como dice aquel tango, adiós muchachos, compañeros de mi vida, contra el destino nadie la talla. Es decir, no puede uno contra eso, pues. Y se murió en condiciones muy difíciles, una agonía, su cáncer, etcétera, etcétera. Y cuando llega Nicolás Maduro, cuyo único mérito era saber manejar autobuses urbanos en Caracas, eso era todo, él era un chofer de un camión de esos urbanos, ¿no? Y ha pensado y ha actuado en consecuencia de que nadie le puede hacer lo más mínimo. Se siente omnipotente y también inmortal. Sin embargo, las cosas no son así. Estos gobernantes, en su soberbia, en esa actitud caciquil, chafa, tiránica, se aíslan de la realidad y llega un momento en que ésta, en venganza, los sorprende y los echa del poder. América Latina ha dado múltiples ejemplos de este tipo de gobernantes. Algunos aguantan todo su periodo, obligados por la ley, tienen que dejarlo al término de 4, 5 o 6 años, lo que determine la ley suprema, y se van al ostracismo. Se pierden ahí. Nadie los recuerda, salvo cuando se trate de raterías, de corrupción, etc. Hoy México está enfrentando una situación de ese tipo. Tanto López como la actual presidente, tanto el bulto como la anticientífica, piensan que son de ese tipo de gobernantes. Por más que algunos cercanos le dijeron a López o representantes del gobierno de los Estados Unidos le hicieron saber también la gravedad de lo que estaba haciendo y decidiendo, él hizo caso omiso de esas opiniones y siguió cometiendo error tras error. Finalmente entrega un país en quiebra, unas finanzas públicas sin un clavo y deja una herencia trágica a quien se supone debería él dejarle lo mejor para que pudiera ella gobernar en mejores condiciones. Pero la científica, la doctora, la que seguía por números, por la ciencia, que algunos ingenuos pensaron que efectivamente sabía de lo que hablaba, cuando era pura mentira, está haciendo exactamente lo mismo que el bulto. Está cometiendo error tras error
pensando que es infalible, planteando cosas absurdas como estas dos reformas constitucionales que presentó las iniciativas ayer. Son tomadas de pelo esas cosas. Pero dice uno, ¿cómo habrá que decirle eso a la anticientífica? Que no hay una secretaria de gobernación que supuestamente tiene el feeling de lo que pasa en el país. ¿O será el ex Batman Omar García Harfuch que va a ser el de la ingrata tarea de decirle, ¿sabe qué, anticientífica? Párele ya. O le para a esta forma de gobernar o se va a tener que ir. En esas condiciones, ¿qué nos esperaría a nosotros con un gobierno como el de la anticientífica, que se cree infalible, bella, inmortal y que se cree, vamos a decir, monopólicamente hablando, la dueña de toda la sabiduría en materia de gobernación? ¿Qué va a pasar? No se necesita ser un genio de las finanzas, de la macroeconomía, para poder entender lo que nos espera y lo que le espera a la anticientífica y su gobierno. Ha habido gobiernos en América Latina que por fallas menores a las que está cometiendo la anticientífica, la sacaron a patadas del gobierno, materialmente a patadas. En algunos otros casos fueron maniobras políticas. Pero aquí, de llegarse a dar esa situación hipotética, se debería a la gran incapacidad y al daño extremo que le está causando al país y a usted. La inseguridad rampante en todo el país. Tuvieron los norteamericanos que tomar medidas para proteger su frontera y proteger a sus ciudadanos de la llegada de estas drogas, del fentanilo, etc. ¿Y qué va a pasar con México? Ese va a ser el problema de México. Así de sencillo. ¿Qué va a hacer la anticientífica siguiendo las grandes directrices del bulto? Abrazos, no balazos, nada de injerencias, no se metan con mi cucú, no se metan con mi cucú. En una visión decimonónica de la gobernación, del Estado, ¿no? Y en esos casos ha habido muchos ejemplos en América Latina de las fuerzas políticas y militares que deben actuar para expulsar a esos gobernantes. No estoy diciendo que va a suceder, simplemente estoy relatando lo que ha sucedido en decenas de casos en América Latina. Las condiciones en el mundo hoy son más complejas que hace 50 o 60 años. Por esa razón, el gobernante debe ser más cuidadoso en lo que hace y en lo que dice. No hay otra forma de enfrentar los problemas. Sin embargo, la anticientífica piensa que ella es capaz de enfrentar todos los problemas a su estilo. No es cierto. En primer lugar, ni siquiera estilo tiene. Se reunió con los peores, los designó en altas posiciones, a los peores entre los peores, a los más ratas entre los más ratas, a los más desleales entre los más desleales. Y todavía espera que le vaya bien a ella y al país. Es una ingenuidad que raya casi en el retraso mental. Ella se irá, la sacarán, agarre sus chivas, ya se irá por allá, no sé, regresará a España con el inútil del Chuy, ¿verdad? O simplemente buscará algún otro cobijo amoroso por ahí, ¿verdad? Pero la realidad es que el que va a sufrir es el país. El futuro de muchos, de millones de jóvenes que habían visualizado, hoy está en el suelo, hecho pedazos. Eso es lo que ha hecho. Lo empezó el bulto y ahora lo ha coronado la anticientífica.
Hay que buscar la única salida que le dejan a millones de jóvenes: irse del país. No hay otra forma. Quizás sea una salida extrema, dolorosa, pero repito, es la única solución. Esto va a durar todavía un buen número de años. Deseche pues toda ilusión respecto a que esto se va a resolver pronto. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera y no lo olvide, habrá sabatina y también habrá dominical. Gracias por su presencia en este espacio de comunicación que les pertenece más a ustedes que a nosotros. Muchas gracias, pues, y nos vemos mañana sábado. Gracias otra vez.